Bien, llegamos a la enseñanza de esta mañana basada en Hebreos capítulo 10, del versículo 26 al versículo 39. Y en esos versículos lo que encontramos es acerca de una advertencia que el escritor hace, el escritor al libro de los Hebreos, a los hermanos en hebreo, en el cual está advirtiendo acerca del pecado voluntario. El propósito de esta lección, sin duda alguna, nos exhorta a que con esta advertencia nosotros consideremos el peligro de caer en esta condición. Vemos inmediatamente después de una exhortación de gracia, como lo miramos en los versículos anteriores, donde nos estaba exhortando a acercarnos a Dios de manera confiada, y de igual manera también nos exhortaba que nosotros retengamos la profesión, que nosotros retengamos la confesión de nuestra esperanza. Es decir, que nos encontramos en una advertencia ominosa, lo cual, ¿verdad? Ahora llegamos a una advertencia contra el pecado voluntario. Y en los versículos que le vamos a estudiar, del versículo 26 al versículo 39, se nos hace latente en que nosotros pudiésemos caer de manera voluntaria en este pecado. En los mismos versículos también se nos habla de alcanzar un estado terrible. Los versículos dicen, en el cual dice, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Y luego dice, hay cierta expectativa en el cual dice, es temerosa de juicio y ardiente de indignación. En el punto B, vemos entonces que este es una advertencia para los cristianos. Hay, perdón, reformulo el punto. ¿Es esto una advertencia para los cristianos? Uno va a contestar y decir que no. Sin embargo, algunos creen en la doctrina que dice una vez salvo, siempre salvo. Quienes sostienen que los verdaderos cristianos dice que no puede pecar hasta cierto punto de estar eternamente perdido. Ese es el concepto en el cual esta doctrina se tiene. Sin embargo, vemos entonces que se comienza a pecar hasta un punto de perderse. Dios interviene y le quita la vida para evitarlo. La Biblia enseña una vez salvo, siempre salvo. Esta enseñanza de la seguridad del cristiano, es decir, aquellos que permanecen dentro de los fieles y están seguros, pero también enseña que un creyente puede convertirse en un incrédulo. Es lo que nosotros vemos a lo largo de las escrituras. Y en este punto, una persona tiene todas las razones para temer por nosotros. En Hebreos capítulo 3, en el versículo 12 al versículo 14, donde habían cristianos o hermanos que estaban militando dentro de la iglesia, y al igual el escritor dice, advierte que por la dureza de nuestros corazones, dice, podemos llegar a ser incrédulos. Entonces, estos versículos hacen latente de que el cristiano puede perder lo que una vez ganó, lo que es la salvación. La posibilidad de la apostasía se enseña en la Biblia, especial la carta a la cual nosotros estamos estudiando. Y lo hemos visto en varias acerca de la posibilidad. Cuando estudiamos capítulo 2, el verso 1 al versículo 4, se nos estaba dando la advertencia de que podíamos deslizarnos. Y era algo en el cual nosotros cuando estudiábamos se hacía latente de perder esta gran salvación. Luego, cuando estudiamos en Hebreos capítulo 3, del verso 14 al versículo 14, se nos hacía una advertencia contra la apostasía. Y luego, cuando estábamos en Hebreos 4:11, se nos hacía una advertencia acerca de la desobediencia. Luego, cuando nosotros miramos y estudiamos en Hebreos capítulo 5, del verso 11 hasta el capítulo 6, verso 6, se nos hacía la advertencia, ¿verdad?, contra aquella actitud de ser tardos, la cual, ¿verdad?, esa actitud, dice, se le hacía ver el escritor de los Hebreos, dice, después de tanto tiempo, debían de ser maestros. Esto entonces, obviamente, les conducía a una apostasía. Apostasía significa negar la fe. Pero ahora encontramos una advertencia contra el pecado voluntario. Aprendemos entonces del peligro que podemos correr
de perder nuestra salvación si despreciamos algo en el cual nosotros hemos recibido. Para ver esto, para ver si eso es realmente lo que enseña la Biblia, comencemos considerando lo que se manifiesta en el primer punto. Dice de esta manera: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Comparemos otras traducciones para que podamos tirar este punto. La Nueva Versión Internacional dice: si pecamos obstinadamente. Luego la versión, la Biblia dice: porque si continuamos pecando deliberadamente. Esta versión hace constar de que tuviese en una práctica continua de hacer el pecado. Y luego la palabra deliberada, es decir, a sabienda de lo que nosotros estamos haciendo. La versión BTX, una versión más clara, dice: porque si continuamos pecando voluntariamente, es decir, nos hace ver de una acción, nos hace que estamos pecando y lo hacemos de manera voluntaria. Sentido del griego se menciona que es una acción repetida, implicando entonces que no un acto, sino un estado de pecado. Todo cristiano tiene momentos de debilidad y muchas veces pecamos por ignorante. Y dice en 1 Juan, capítulo 1, verso 8, el versículo 10 dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta opción, ¿verdad? O estos versículos que leemos hace latente en un sentido de que nosotros hubiésemos pecado, en el sentido, ¿verdad?, de omisión, en el sentido en el cual desconocíamos. Por ende, entonces, aquí se hace referencia en el cual el cristiano desconoce o está hablando de un momento de debilidad. Para este caso, la Escritura nos menciona de que tenemos oportunidad y es arrepentirnos a Dios, confesarnos a Dios, en el cual liberado, bajo consideración, un estado en el cual, dice el versículo, conoce la verdad. Hebreos 10:26 decíamos cuando leíamos: después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Es decir, había recibido el conocimiento de la verdad y él, de manera deliberada, opta por persistir deliberadamente y continuamente en pecado. Este punto, podemos responder y decir que sí. Note el pronombre, el autor se incluye a sí mismo en la advertencia. Hebreos 10:26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Más tarde, se describe a uno que fue santificado por la sangre del pacto, lo que leemos en Hebreos 10:29, en el cual dice: ¿cuánto castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? El versículo menciona entonces que la persona a la cual cae de manera deliberada o de manera voluntaria, el versículo manifiesta de que fue santificado. Entonces, esta advertencia está dirigida a aquellos que han sido santificados por la sangre de Cristo. En otras palabras, también nosotros hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Por ende, entonces también estamos en el mismo peligro como lo estaban los mismos receptores de esta carta. Habían recibido el conocimiento de la verdad,
habían sido santificados, y este santificado es, habían sido bautizados, y el escritor escribe como algo latente que ellos estaban haciendo y que podían algunos otros caer en esta situación. Cuando uno persiste en el pecado de manera deliberada, es decir, presuntuosa, está en grave peligro. Y esto es especialmente cierto cuando uno es cristiano. ¿Y qué tipo de peligro podemos correr? Consideremos lo que dice la segunda parte, las consecuencias del pecado voluntario. El primer punto que se nos manifiesta es, y es claro en todo el versículo que leemos, dice, ya no queda sacrificio por el pecado. Pero ¿qué sacrificio está bajo consideración aquí? Hace referencia del sacrificio de Cristo, en el cual, si nosotros leemos en los evangelios, dice, sufrió de una manera cruel, fue muerto a manos de los gentiles. Y de igual manera también se manifiesta que en igual manera también cuando nosotros participábamos de la cena, hacía memoria del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, en el cual Isaías 53 se nos presentaba que Él se ofreció como un cordero sin mancha en redención por nuestros pecados. ¿Qué sacrificio nos queda? El sacrificio de Cristo. La sangre de Cristo ya no estará disponible para alguien que persiste y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Luego en Hechos 17, verso 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe con haberles levantado de los muertos. Entonces, lo que el versículo menciona es que ya no queda más sacrificio, ya no queda más, y la consecuencia de este pecado voluntario es un juicio. Los dos versículos que leíamos hacen latente que esto será cierto. Uno puede esperar un juicio que es temeroso, porque debemos de responder a Cristo lo mismo. Considere lo que dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versos 10 y 11. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero Dios les es manifiesto lo que somos, y espero también que lo sea a vuestra conciencia. Tenemos en Dios un Dios que es justo, un Dios que es misericordioso, y de igual manera este versículo que leemos es seguro el juicio, pero de igual manera tenemos en Dios un juez que será misericordioso, un juez entonces que nos va a juzgar con parcialidad. Y además de esto, algo que debemos de considerar para hacerse temeroso es que estaremos en las manos de un Dios vivo. Hebreos 10, versos 30 y 31 dice, pues conocemos al que dijo, mío la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y debemos de considerar lo que dice el versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. En función de esta advertencia mencionada en este versículo 31, debemos de alertarnos acerca de esta afirmación mencionada en el versículo 31. Luego, en Hebreos 10:27 leíamos, y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta expresión mencionada en este versículo también nos debe de llenar de asombro, también nos debe de considerar o reconsiderar nuestra vida. Un juicio en el cual involucra fuego, aunque aquí lo encontramos de manera figurativa, pero indica lo tormentoso que será. Nosotros, si alguna vez hemos considerado, nos hemos quemado con el fuego, sabemos lo que esto representa. Por ende, entonces, la imagen del fuego
se manifiesta en este sentido de manera figurativa que será tormentoso. Consideremos lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces la advertencia mencionada ahí nos debe de alertar de que habrá un juicio en el cual tendrán esos elementos que se figuran ahí como fuego. Un juicio que implica indignación. En otras palabras, la ira de Dios. Lo que vemos en Romanos capítulo 2, el verso 5 al versículo 11, se manifiesta de esta manera. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoro para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que pensando en bien buscan gloria y honra en realidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas, Dios. El versículo entonces, o los versículos que leímos, nos deben de alertar acerca de este momento, en el cual se indica que si nosotros hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios, o a sabiendas que lo estábamos haciendo, llegaremos un día en el cual nos enfrentaremos a la ira de Dios. Tal juicio nos va a devorar, no nos va a aniquilar, sino nos va a destruir. Considere lo que dice Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por ende, entonces, la advertencia en el versículo 27 nos debe de alertar a nosotros a reconsiderar nuestra vida. Tales son las advertencias del pecado voluntario y la advertencia dirigida a los cristianos. ¿Es, ¿Es Dios solo para traer tal castigo a sus hijos que han sido redimidos por la sangre de su Hijo? Evidentemente, también la justificación de castigar al pecado voluntario. Lo que vemos en Hebreos capítulo 10, el verso 30 al 31. Lo que se requería de acuerdo al antiguo pacto, consideremos lo que encontramos en el antiguo pacto. En Hebreos 10:28 dice, una muerte sin piedad. Hebreos 10:28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testigo de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Tal fue el castigo para un pecado, un tipo de pecado particular. Este pecado del cual se está haciendo en el versículo 28 es un pecado del cual fue deliberado. Deliberado, como lo miramos en otras, significa de manera voluntaria, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. En el cual dice el que uno, si leemos la nueva versión internacional, dice en el que uno, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés. La Biblia de las Américas menciona, dice, cualquiera que viola la ley de Moisés. En otras palabras, lo que se manifiesta aquí era un pecado que era público o voluntario. Y además de ello, dice, tenía que ser visto por dos o más testigos. Para la muerte no se prestó a menos que hubieran dos o tres testigos. Si bien hubo misericordia en este punto por los pecados de debilidad o ignorancia, no fue para el pecado voluntario y deliberado bajo el antiguo pacto. Consideremos ahora lo que se dice o lo que se requiere bajo el nuevo pacto. En Hebreos 10:27 dice, uno es digno de castigo mucho peor. Hace la pregunta el versículo, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada e hiciera frente al Espíritu de gracia? ¿Qué podría ser peor? Leíamos en los versículos anteriores en el cual decía el verso 26, solo el borde de fuego, es decir, el infierno. ¿Por qué? Porque un cristiano peca voluntariamente.
y además, como leíamos en este versículo, pisotea al Hijo de Dios bajo sus pies. Esta palabra pisotear denota desprecio del tipo fragante, es decir, una persona trata así a Jesús que murió por nuestros pecados, lo trata como basura. Luego el versículo menciona, contó con la sangre del pacto, el cual fue santificado como una cosa común. No olvidemos entonces que la sangre del pacto se refiere a la sangre de Jesús, en la cual, ¿verdad? Cuando nosotros leíamos en Hebreos capítulo 9, esa sangre fue capaz de instituir un nuevo pacto. Si consideramos Hebreos 13:20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Es decir, para este nuevo pacto se requirió la sangre preciosa de Cristo, en la cual dice, con sangre se redimió este pacto. Entonces, es por la sangre del pacto en el cual uno es santificado. Dicho de otra palabra, venimos a ser cristianos y lo hacemos a través del bautismo. Una persona así considera que la sangre de Cristo como una cosa común. Y algo más importante que menciona el versículo 29, considera, dice, déjeme ver qué dice el versículo 29, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. En otras palabras, insulta al Espíritu de gracia. Aquí hace referencia al Espíritu Santo, que es a través de quien fue dado el mensaje de salvación. Leamos Juan capítulo 16, versos 13 y 14, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por medio de quién entonces tiene lugar nuestra santificación. 1 Corintios 6:11 dice, y esto era alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, santificado, perdón, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tito capítulo 3, versos 5 al 7 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En otras palabras, en los versículos que leíamos, hace referencia a la acción continua del Espíritu Santo. Cuando nosotros pecamos de manera voluntaria, a sabiendo que lo que estamos haciendo, el versículo dice, hacemos afrenta o insultamos al Espíritu Santo. Este pasaje enseña claramente dos cosas, que un cristiano puede pecar para alcanzar este punto de rebelión contra Jesús, que si el castigo reservado para tales, aún se menciona, dice que es peor que la muerte. Esto es consistente con la naturaleza de Dios. No es no es Dios un Dios de amor. Por supuesto, es lo que nosotros vemos en la primera carta de Juan, verso 8, en el cual dice, porque Dios es amor, es un versículo en el cual todos lo sabemos. Pero también en otros versículos sabemos de que Dios es un Dios de justicia, un Dios que juzga a su pueblo. Y leíamos en Hebreos 10:30, en el cual dice, pues conocemos al que dijo, mío es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor juzgará a su pueblo. Este versículo, ¿verdad?, nos menciona que también será un Dios que juzga, un Dios que será sumamente fuerte al momento de aplicar su venganza. A muchos se da, los que desprecian su amor se erigen para ser destinados en su ira. Romanos capítulo 2, verso 4 al versículo 6 dice, o menospreciar la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno
conforme a sus obras. Vemos entonces que además de ser Dios un Dios amoroso, un Dios benigno, un Dios en el cual se manifiesta toda la bondad expresada en estos versículos, pero también tenemos a un Dios en el cual será eh, aplicado o duro en cuanto al ejercer el castigo. Por tanto, verdaderamente es una cosa temerosa caer en las manos del Dios vivo. Considere, ¿verdad?, lo que dice Hebreos 10:31, es un versículo, ¿verdad?, en el cual siempre medito mucho, en el cual dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Noten la expresión, ¿verdad?, está en exclamación, en el cual es una advertencia, en el cual debe estar atento en cada uno de nuestros corazones. En Hebreos capítulo 12, verso 28 y 29 leemos, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, que es la iglesia, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El versículo anterior que dice que debemos de conocernos a Dios con temor y reverencia. La palabra temor significa un miedo que es reverente. En otras palabras, vamos a conducirnos y a preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo es lo correcto? ¿Dios se agrada de lo que voy a hacer? Y ese es el temor en el cual debemos de conducirnos. No es que vamos a andar todo tembloroso caminando por la vida, no, sino que será un temor en el cual será reverente. Y el versículo 29 es también es fuerte, como también es Hebreos 10:29, 10:31, en el cual Hebreos 12:29 dice, porque Dios es fuego consumidor, es decir, será muy duro al momento de estar en el día de la ira. Por ende, debemos de considerar y meditar en esta advertencia. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de ser culpables del pecado voluntario? En los versículos restantes del capítulo 10 encontramos la solución para evitar el pecado voluntario. En primera instancia, se nos recuerda la confianza en los días pasados. Cuando hace referencia a los días pasados, está haciendo referencia a los días en el cual nosotros fuimos iluminados o santificados. Y esto lo logramos a través del bautismo. En Hebreos 10:32 dice, pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Es decir, poco tiempo después de su conversión, ellos manifestaron su fe, manifestaron su primer amor. Y en los versículos siguientes dice que ellos fueron hechos espectáculo. Hebreos 10, versos 32 al 34 dice, pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Verso 33, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculos, y por otra, llegaste a ser compañera de los que estaban en situación semejante, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. En otras palabras, cuando hace referencia a habían sido hechos espectáculos, estaba haciendo referencia de que ellos habían sufrido por la causa de Cristo, justamente después de su conversión, y compartiendo los sufrimientos de los demás, incluyendo a lo que el autor también menciona, en que tuvieron compasión en sus cadenas, es decir, en sus prisiones. Fueron y ayudaron a Pablo cuando estaba en la cárcel, en la cual dice, ellos también aceptaron alegremente el saqueo de sus bienes, no se comenzaron a quejar, sino que lo dieron, ¿verdad?, por bien, por aceptar este oprobio. Sabiendo, el que el versículo menciona dice, sabiendo que tenía una posesión mejor y más duradera en los cielos. Está en la confianza que deben tener cuidado de no tirar. El versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Se nos dice, desechar sería lo opuesto a mantener con diligencia. El versículo entonces nos exhorta a que nos mantengamos firmes nuestra confianza,
y ahí encontraremos una genial recompensa. Del mismo modo que tenemos que revivir o reavivar el fuego del primer amor cuando realmente nosotros nos convertimos, cuando realmente nosotros escuchamos el Evangelio. En Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y versículo 5 encontramos el ejemplo de una iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. El versículo entonces nos exhorta a buscar ese primer amor, de ese primer amor en el cual, como menciona el libro de los Hebreos, los hermanos pudieron soportar todas las afrentas porque tenían ese primer amor. Habían pasado el tiempo de la tribulación y ahora estaban considerando en el pecado que era voluntario, en el cual, si caía en esa condición, el versículo menciona, ya no queda más sacrificio por ello. Se nos exhorta entonces a una resistencia hasta el final. Se necesita resistencia para recibir esta promesa. Verso 36 dice de Hebreos 10, dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces nos exhorta a que seamos siempre pacientes para soportar y obtener la promesa que Dios nos ha prometido. Tenemos en Dios un Dios que es fiel. Y el versículo 37 manifiesta, dice, porque el Señor viene, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y se nos exhorta a nosotros que somos justos a que vivamos por la fe. Verso 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si nos retiramos, si nos hacemos infieles, el Señor no estará satisfecho. Dice, mi alma no tiene placer en él. El actor habla de su propia conciencia, de su propia confianza. Noten lo que dice el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces dice, él no es de aquellos que se retiran para perdición, no es de aquellos, pero sí de aquellos que creen para salvar el alma, de permanecer fiel hasta el final. Nosotros necesitamos creer a la salvación del alma y poner nuestras palabras, las palabras de Jesús, en el cual dice, ser fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2:10, no temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Se nos exhorta entonces a que hagamos firme o estas palabras en nosotros de ser fiel hasta la muerte. A manera de conclusión, podemos decir en el primer punto, podemos advertir con anticipación el gozo de nuestra alma si nosotros recordamos revivir esa confianza que teníamos al principio de nuestra conversión. Y dos, aguantar hasta el final con la fe, la cual nos puede salvar. El versículo que leíamos, sé fiel hasta la muerte. En los versículos de Hebreos 10, del 26 al 39, encontramos una exhortación. Esta exhortación es una advertencia contra el pecado voluntario. Nunca debemos de olvidar esto, que podemos caer en desgracia. Podemos también caer en las manos del Dios vivo, lo cual es una cosa que es aterradora. No olvidemos Hebreos 10:31, en el cual dice, horrendas cosas es caer en manos de Dios vivo. Sin embargo, debemos de ser sostenidos por la mano de Dios, como lo escribió el salmista David. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Lo leíamos en Salmos 37, versos 23 al 24. Tal es el caso de quienes se mantienen fuertes en su fe y confianza en el Señor. Podemos hacernos esta pregunta. ¿Estamos creyendo en la salvación de nuestra alma? ¿Estamos conscientes de lo que estamos haciendo para la salvación de nuestra alma?
No olvidemos entonces que si estamos pecando de manera voluntaria, como mencionaba en el punto en advertencia, es algo en el cual nos debe de advertir, es algo en el cual también nos debe hacer considerar nuestra condición espiritual. Gracias, amados hermanos, por esta enseñanza, por permitirme llegar a este hogar y que el Señor les bendiga.